Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos vemos en la necesidad de cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Franklin, reconocido neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y el análisis existencial. Soy Edith Ramírez y con esta frase que nos llama a la reflexión y también al mayor pensar, les doy la bienvenida a Ellos y Ellas Opinan, una edición más de hoy sábado por la noche. ¿Qué tal? Y como siempre, vengo acompañada de mi querido amigo Guichín Gamarra y hoy tenemos una gran invitada especial, Rosemary Quintana, una gran psicóloga. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Ellos y Ellas Opinan. Gracias, bienvenida, Rosemary. ¿Qué tal? Buenas noches. Otra vez en el programa y esta vez como invitada. Bueno, siempre estoy como invitada. Es un gusto compartir contigo, Rosemary, y Guichín también, porque tenemos hoy un programa muy especial y muy acorde a la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos, muchachos. Sí, la coyuntura en la que estamos viviendo es bastante complicada. Bien, chicos, estamos a prácticamente una semana de lo que fue esta jornada electoral, donde precisamente todavía no tenemos resultados al 100% de lo que le depara al Perú, a nuestro país. Los peruanos y peruanas elegimos el sábado 6 de junio a quién sería en los próximos 5 años a nuestro presidente o presidenta, porque aún estamos precisamente a la incertidumbre. Además de este tema de la coyuntura mundial, de la pandemia, que aquí en Perú el tema de la vacunación aún se viene avanzando a pasos, ¿no? Y ya, bueno, lo importante es que estamos mejorando en los avances de vacunación, sin embargo, aún la mayoría de la población no está siendo vacunada, estamos en esa espera, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, que es cómo ser o cómo afrontar los momentos de incertidumbre que precisamente estamos afrontando actualmente los peruanos y peruanas y también la gente que se está conectando en esta transmisión, que puede ser de diferentes países y bienvenidos sean. Y por eso es que estamos con la presencia de la gran Rosemary Quintana. ¿Qué tal, Rosemary? Bien, gracias Guichín, gracias Edith y gracias a todo el equipo de Radio Conexión Vida. En realidad esto de la incertidumbre es un tema bastante importante, ¿no? Porque nos damos cuenta que la incertidumbre en realidad es parte del día a día de distintas vivencias en distintos contextos, ¿no? Pero en el contexto en el que estamos actual, en el que estamos viviendo actualmente, que es con lo de las elecciones y las disputas entre candidatos, nos están generando a todos los peruanos, sí, a los candidatos, todo este contexto está generando en la población, en todos los peruanos y peruanas, vivir con incertidumbre, ¿no? En menos de, ya tenemos casi año y medio con lo de la pandemia, ahora venimos con lo de las elecciones, entonces es muy difícil porque la incertidumbre nos genera emociones o sensaciones incómodas como ansiedad, miedo, preocupación, estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esto en todos estos tiempos, en este tiempo, ¿no? Y sobre todo, Rosemary, ¿podrías darnos tu apreciación de cómo ves o tu visión desde el aspecto psicológico, cómo ves los ánimos de la población, de los peruanos y peruanas en estos momentos? Bueno, algo que ha sobresalido cuando yo te decía que salía la preocupación, el miedo y todo esto, es el atacar a las otras personas, ¿no? La incertidumbre nos genera esta necesidad de un cierre cognitivo. ¿Qué se refiere al cierre cognitivo? De obtener respuestas, ¿no? Entonces, no importa cuál sea la respuesta, pero todos buscamos algo, ¿no? Entonces, algunos tienen una preferencia para un lugar, la otra tiene la preferencia para el otro y estamos llegando al punto de atacarnos, ¿no? Entonces, pelearnos entre amigos, pelearnos entre familiares, entre colegas de trabajo. Entonces, está generando este tipo de discusión, ¿no? Ya no es solo uno mismo que se siente temeroso, molesto, con cólera, sino que no está sabiendo controlar esas emociones y va con la otra persona. Bien, Rosemary, ¿podrías ahondar un poquito más en precisamente ese término nuevo que, bueno, para mí, el cierre cognitivo? ¿Podrías explicar a la gente que estamos escuchando por primera vez ese término? Ajá. De una Bueno, forma cierre breve. cognitivo es lo mismo, cierre cognitivo igual, obtener respuestas a nuestras interrogantes. O sea, necesitamos tener respuestas de nuestras interrogantes
para que no haya estos pensamientos divagantes, estas ideas o estos supuestos que se puedan ir dando, ¿no? Entonces, cuanto más respuestas tengamos de fuentes seguras, mejor, ¿no? Porque podemos leer en distintas redes sociales distintas cosas que no son realidad, ¿no? Entonces, más que todo, para tener un cierre cognitivo, tener unas respuestas, es ideal que la persona se lea y todo esto de fuentes que son confiables. Con eso siento que hace referencia a las famosas noticias falsas o fake news que también han venido circulando en los últimos días y sobre todo cuando hay una contienda electoral o temas de política surgen en las redes principalmente. Claro, porque de distintos partidos van a sacar su propia percepción, ¿no? O sea, cómo la ven, cómo ellos mismos lo lanzan y todo, ¿no? Entonces, la idea, la incertidumbre siempre se va a alimentar con las preocupaciones o pensamientos sobre hechos que no han ocurrido o que creemos que están ocurriendo, ¿no? O sobre pensamientos o ideas a futuro, tremendistas, catastróficas, ¿no? O sea, por decir, con distintos, ¿no? ¿Qué va a pasar si gana tal candidato? ¿Qué va a pasar si gana tal candidata? Entonces, son suposiciones catastróficas o tremendistas, ¿no? Eso es lo que sucede con que genere la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre siempre se va a alimentar de eso. Bien, ¿y tendrías una pregunta por ahí? Claro, claro. Me llamó la atención esto del cierre cognitivo porque a veces creo que en las parejas pasa, ¿no? ¿Por qué me terminaste? Una cosa que sí, yo quiero saber la verdad, es como una ansia de saber todas las respuestas. Lo que yo quería, lo que me he quedado pensando, esto que genera conflicto, ¿tú crees que también hay una pelea, o sea, en quién tiene la razón? ¿Crees que los peruanos somos como que queremos demostrar yo tengo toda la razón, una cosa así? Más de que, o sea, de hecho todas las personas tenemos estas ganas de querer tener la razón, ¿no? Pero lo que está sucediendo ahorita es que se están dejando dominar por el miedo, ¿no? Tantas noticias, tanta sobreinformación te genera esto. Entonces, uno de los primeros y principales consejos para evitar la incertidumbre es eso, sobreinformarte. No, hay que aprender a poner límites, porque si estamos constantemente leyendo y revisando, porque yo veía después de las votaciones que la gente posteaba, tuiteaba, que estaban actualizando la página de la OMP cada media hora, ¿no? O estaban revisando de otras personas, entonces eso te genera una carga, ¿no? Entonces te genera una carga mental, una carga emocional, te genera angustia, ansiedad, ¿no? Por querer saber qué es lo que está pasando. Eso es lo que sucede, ¿no? De repente también. Bueno, referente a la última frase que Rosemary, debo hacer una confesión de que yo era de esas personas que estaba pendiente de la página precisamente porque quería saber cuál era el destino finalmente de nosotros como peruanos, porque el voto cuando es consciente no solamente lo haces pensando en ti o en tu bienestar, sino también en el bienestar de tu familia, de tus amigos, de tu entorno, de tus futuras generaciones, en general, ¿no? Y es por ello que también está preocupada y obviamente en algún momento me he llegado a abrumar de tanta información referente a esta contienda electoral que hasta ahora a muchos tiene con los ánimos encrespados. Exacto. Bueno, lo ideal es que te centres en el ahora, o sea, disfruta tu día, haz tus cosas, porque como personas tenemos que trabajar, estudiar, hacer cosas en casa, ¿no? Y no distraernos o sea, todo el día estar metido en esto y distraerte en estos temas cuando tenemos otras preocupaciones o tenemos otras actividades que hacer, ¿no? Más que todo eso. Entonces es evitar sobreinformarse. Eso es lo principal. Centrarse en el ahora sin tener que adelantarse, ¿no? Porque hacemos suposiciones, hipótesis y normalmente nuestro día a día está basado en las suposiciones o las hipótesis, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará si hago esto? ¿Qué pasará si gana tal o tal por cual, ¿no? Entonces, si vivimos bajo suposiciones o hipótesis, entonces no estamos viviendo, ¿no? Nos estamos adelantando cosas que ni siquiera nosotros sabemos. Bien,
continuando con la ronda de preguntas, Rosemary, ¿cómo darnos cuenta que efectivamente nuestras emociones nos empiezan a controlar y en este caso emociones negativas, ¿no? Si está bien catalogarlos de esa forma, no sé, corrígeme si es que me estoy confundiendo. Sí, sí, hay ¿Y de emociones. qué forma controlarlos cuando ya vemos que esta situación se está descontrolando o nos está abrumando? Sí, claro. Más que todo es primero reconocer que sí nos da miedo las cosas, ¿ya? Porque somos seres humanos y nos da miedo las cosas, ¿ya? Entonces, de alguna u otra forma nos va a afectar porque también tenemos nuestros propios ideales, nuestras propias creencias. De que hay emociones negativas, hay, porque influyen en nuestro... Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Porque influyen, no solo en una área de nuestra vida, sino comienzan a influir en todo. Estamos malhumorados, estamos desganados. Yo escuchaba que por decir, las elecciones fueron el domingo y el lunes ya no querían trabajar, no tenían ganas de estudiar porque querían estar metidos en las redes y todo esto, ¿no? Entonces te das cuenta que que te está afectando esto porque ya afecta a otras áreas de tu vida, como el trabajo, la familia, o comienzas a discutir o pelear con las otras personas. Entonces es el momento, cuando ya comiences a tener discusiones o peleas o dejar de lado tus otras actividades diarias, límite, ¿no? Ok. Entonces, haces una media culpa, aceptas, reconoces tus emociones y dices, ¿no? Es momento de controlarlas. Bien, ¿y a qué nos podría llevar el no poder controlar esta incertidumbre o estas emociones negativas? ¿A qué desenlace nos puede llevar? Bueno, ahorita como, o sea, recién estamos viendo todo este contexto es reciente, lo mayor que se está dando son los conflictos, ¿no? Los conflictos interpersonales, con amistades, con amigos, algunos renegando, con ansiedad y todas estas cosas, ¿no? Pero la ansiedad se puede ir trabajando o se puede ir agrandando si lo vamos incluyendo con otras actividades de nuestra vida, ¿no? Entonces hay que comenzar a poner límites. Eso de los límites es para todo, o sea, si tú no aprendes a ponerte límites o tú no aprendes a decir no hasta a ti mismo, entonces vas a hacer todo lo que se te dé la gana y vas a permitir que también las cosas te afecten. Entonces es importante ponerse límites y aprender a decir no con nosotros mismos también, ¿no? O sea, de hecho nos enseñan a decir no a otras personas, pero también debemos aprender a decirnos no a nosotros mismos. Sí, porque muchas veces es uno el que está sobreinformándose o queriendo estar al pendiente de la noticia y llega un momento en el día en que tu cabeza está adolorida porque ves, ciertamente yo también vi parte de mis otras actividades afectadas y debo reconocer que es porque yo no aprendí a ponerme límites, sobre todo, y creo que esto más suele sucederme cuando hay estos momentos de tensión, por ahora el tema de las elecciones, cuando empezó el tema de la pandemia también, abrumándonos de información, pero algo bueno que debo también reconocer es que aprendimos a ver herramientas para poder diferenciar las noticias falsas, las noticias alarmistas de las noticias de fuentes fiables también. Y creo que de un momento de crisis también hay que reconocer que podemos tener grandes enseñanzas. Bien, Rosemary, te iba a preguntar cómo afrontar precisamente las crisis o cómo afrontar futuras crisis, pero ya nos has mencionado que ayudándonos a ponernos límites para poder uno mismo ser amigo, ¿no? No querer saberlo todo, no querer dominarlo todo, porque precisamente son esas situaciones las que nos llegan a abrumar y precisamente cuando vemos nuestros otros aspectos de la vida que ya se ven afectados por estas situaciones que tenemos que poner un pare. Y Chinque, Sí, ¿querrás hacer una pregunta? A ver, yo quería decir algo, no hay que alarmarnos ante las cosas, porque yo veo esto de que, bueno, ¿no? Que las personas se asustan y todo esto, entonces cuando nos asustamos comenzamos a actuar sin darnos cuenta. Una de las cosas que ha estado pasando con eso es por decir la alta demanda que hay con los cambios de dólar, o sea, de hecho el dólar está subiendo
porque nosotros estamos demandando el dólar, o sea, porque estamos cambiando los soles a dólares, porque estamos queriendo más dólares. Entonces, por eso aumenta, no es porque un candidato esté ganando, porque un candidato esté perdiendo, ¿no? Entonces, y es lo mismo con los precios del mercado. O sea, si tú vas un día y compras todo, obviamente van a querer subirla. Cuanto más demanda, más suben los precios. Es así, ¿no? Entonces hay que controlarnos, no entrar. Es lo mismo que pasó cuando nos pusieron en cuarentena. La gente arrasó con todo, los precios subieron. Hubo en algún momento desabastecimiento. El alcohol en gel, el papel higiénico, ¿no? Entonces hay que aprender exacto, es que no hay autocontrol y nos dominamos por nuestros pensamientos negativos, por nuestros supuestos, por nuestras hipótesis. Y a veces las hipótesis necesitan ser comprobadas o corroboradas para que recién sean las correctas. Entonces, no hay que adelantarse a las cosas, porque si vivimos adelantándonos, no disfrutamos de lo que tenemos ahorita. Entonces, hay que aprender a vivir en el aquí y en el ahora, con lo que está pasando ahorita, no con lo que puede pasar si es que gana, si es que pierde, no, porque eso nos genera más conflictos internos, más miedos. Entonces, eso, hay que ir con tranquilidad, viviendo el día a día y viendo qué pasa, fiscalizando como ciudadanos, pero sin adelantarse. Enfocándonos, digamos, en el presente. En el presente, exacto, en tu día a día. Hay comentarios ya de la gente que se viene conectando aquí a la transmisión en vivo y los podemos apreciar. Así es. Bueno, saludar a Rosario León, a Damián Rías, que por ahí él dice, los medios desinforman o informan lo que ellos les convienen o quieren. Por ahí me voy a adelantar también a decir un comentario. Por ejemplo, Rosario, ella prefiere, yo no veo las noticias porque estresa toda información. Hay dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, algo que yo aprendí del programa es evaluar qué fuentes, ¿no? De dónde estamos obteniendo la información, qué fuentes fiables, ¿no? Ahí saludos a Juan Echevarría, mi fan obsesionado, que dice saludos para la Vallejo. Con él, a través de él, quiero aprovechar, porque yo también he pasado por fake news, que me han inventado ahí una noticia falsa y todo eso. Creo que la gente a veces también, cuando hay estos enfrentamientos, botan esa rabia que no pueden, ¿no? Se ocultan detrás de un perfil falso y empiezan a atacar a los seguidores de Fujimori, los seguidores de Castillo, etcétera. Yo siento que el miedo hasta se puede volver rabia o el encierro, algunos esto. Pero lo que quería un poco, Rosemary, de repente que nos puedas adelantar, yo creo que también el tema tiene que ver cómo resolvemos un conflicto o cómo resolvemos de repente una discusión. ¿Qué estrategia tú crees que nos podrías recomendar un poco para eso, ¿no? O sea, para no caer en la provocación de una... No pisar el palito, para no pisar el palito. Primero, hay que aprender a funcionar, voy a usar la palabra funcionar, es actuar, de forma automática, evitar funcionar de forma automática en base a nuestras emociones. Debemos sacar nuestro lado racional. O sea, para actuar tiene que ser de forma racional y no emocional. Ya, porque ustedes saben que si nos dejamos llevar por las emociones, sale cualquier cosa menos lo que debería salir. Entonces, hay que dejar de actuar molestos o muy tristes o muy felices, porque también cuando estamos muy felices podemos tomar decisiones que no son buenas, ¿no? Entonces, hay que actuar de forma racional. Y algo que se está dando mucho es la inteligencia emocional. Allá es la capacidad de comprender, controlar nuestras propias emociones y de gestionarlas, ¿no? Para que esto no afecte a las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, tener un alto grado de inteligencia emocional es conocer bien nuestros sentimientos y emociones y ser conscientes de cómo estas reacciones pueden afectar a otras personas, ¿ya? Entonces, es aprender a controlarse y dirigirse apropiadamente a las otras personas. Entonces, Coleman es un psicólogo norteamericano que nos hablaba sobre la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué nos dice la inteligencia emocional? Que debemos tener conciencia de nosotros mismos. O sea, ser conscientes de saber lo que sentimos, cómo son nuestras emociones y cómo estas emociones, conocernos tanto que cómo sabemos que estas emociones nos hacen reaccionar. Entonces, si ya sabemos cómo estas emociones nos hacen reaccionar, debemos aprender a ponernos un alto
para no afectar a las personas que nos rodean. Y esto tiene que ver mucho con otra de los elementos que nos menciona sobre la inteligencia emocional, que es la autorregulación. Entonces es regularte antes de tomar decisiones o de actuar con tus emociones. ¿Ya? Esa es una. Y ahí ya van dos. Uh-huh. Y bien, Rosemary. A ver, prosigue. Ya. Rosemary. Y sigue. es importante de que las personas aprendamos a ser empáticos. ¿Qué significa ser empáticos? Ponernos en el lugar de otro. Respetar. Si yo quiero que a mí me respeten mi forma de pensar, entonces respeta a las otras personas, ¿no? Cada persona tiene distinta forma de pensar y de sentir. Puede ser la misma situación, pero no todos reaccionamos, ni actuamos, ni sentimos igual a esa situación. Entonces hay que ser muy respetuosos de lo que la otra persona pueda sentir o pensar, ¿no? Porque al fin y al cabo es su forma de ver las cosas, de percibir. Entonces hay que respetarlas sin llegar a tener que discutir. Entonces, si vemos que lo que la otra persona piensa no se acomoda a nuestras ideologías o a nuestras creencias, entonces simplemente decirle, mira, ¿sabes qué? Yo no pienso lo mismo, pero respeto y dejamos ahí para evitar cualquier tipo de conflicto. Y punto. La vida se solucionaría si fuéramos más empáticos, ¿no? Más empáticos para poder evitar conflictos, ¿no? Ponerte en el lugar del otro, entender también que tiene una posición diferente y que es su posición y se respeta, así como se respeta nuestra propia decisión o nuestra propia posición. Algo que hace referencia a lo que acaba de decir o mencionar Rosemary es precisamente escuchaba comentarios de diferente índole en el espacio donde estoy trabajando actualmente y por mi mente cruzaban un montón de argumentos, ideas y frases como para poder, digamos, de alguna forma tener un diálogo o refutar la idea que escuchaba claramente, porque hay diferentes tipos de pensamiento y se debe respetar, pero eso era en mi lado emocional, pero mi lado racional me decía, no, Edith, mejor en este momento no es prudente hablar hasta que se te baje todos los humos o toda la... Porque a veces escuchamos comentarios que uno piensa, wow, ¿cómo puede pensar de esa forma? Y quisiera responder de una y mil formas, porque no sé, yo siento que es algo muy humano. Sí. Pero pensaba, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias si yo suelto mi idea sin filtro alguno? Entonces ahí es cuando me retenía y esperaba que me pasase el momento de euforia y luego ya en un momento más tranquilo, cuando bajaba la ola, decía, no, pero podría ser de esta forma. Ya trataba y ya me daba el tiempo de, digamos, acomodar la frase, o acomodar las ideas o acomodar las palabras para que todo no sea un vómito verbal que pueda dañar a la otra persona y que pueda dañarme de repente a mí también. Claro, pero ese vómito verbal es un vómito emocional, ¿no? Entonces, Claro. Es importante conocerse a uno mismo. O sea, nosotros sabemos cómo reaccionamos cuando estamos muy tristes o cuando estamos muy molestos o cuando estamos no felices. Entonces, hay que aprender a tomarnos el tiempo, aunque sea así en 10 segundos, decir, va a ser correcto lo que diga. O sea, de hecho, a veces la otra persona puede estar ofendiendo a alguien y podemos responder porque es propio del ser humano, pero hay que aprender a responder con asertividad, hay que ser asertivos, ¿no? Entonces, para poder responder. O sea, tampoco es la idea que te quedes callado, pero si vas a responder, que sea de una forma asertiva, también sin tener que juzgar, ni prejuicios, ni ofender a las personas, ¿no? Sí, Es algo que se va aprendiendo poco a poco y también podemos ir enseñando, ¿no? Porque al nosotros responder de una forma asertiva, también la otra persona se da cuenta de que no estás respondiendo como él o como ella, ¿no? Entonces es eso, hay que ser asertivos también. Kichin, ¿tendrías alguna pregunta para ir ya cerrando la entrevista? Que los minutos se nos han ido volando y siempre se nos pasa el programa muy rápido, chicas.
Sí, aprovechar a los chicos que por favor regalen like, compartan o etiqueten a sus compañeros para ver si, a sus amigos, para ver si nos regalan una última pregunta y aprovecharla a la invitada Rosemary, ¿no? Tantas cosas que nos hace pensar. Ya hemos pasado por una crisis anterior, que es la pandemia, ¿no? Que es algo de que a nosotros nos ha generado, a muchos les ha generado mucha ansiedad, etcétera, ¿no? Aquí esta otra crisis, por decir que es política, porque si bien las dos tienen que ver con el futuro, por así decir, pero hay uno que no podemos controlar, que es el tema de la pandemia. En cambio, con este que tiene que ver con votos, con decisiones, como que las personas se ponen más intensas en ese aspecto, ¿no? Entonces, la parte, pero yo siento que, y también algunos han entrado en crisis personales, ¿no? Por ejemplo, los chicos que recién salen en el colegio, algunas personas que están pasando por una separación y de pronto han querido contactar al ex, ¿no? Al ex para volver, etcétera. Quiero saber si de alguna forma ciertas crisis podemos sacar algún provecho y poderlas ver de otra forma y replantearnos a poder buscar soluciones creativas, poder crecer, ¿no? De otra forma. Se está filtrando algo. Sí, ¿ya está? De las crisis podemos sacar buenas cosas también. Las crisis nos dan enseñanzas, nos dan aprendizajes. Entonces, hay que saber usar esas crisis también porque podemos valorar a las personas que puedan estar a nuestro lado, valorar nuestra capacidad de resiliencia, de afronte a estas dificultades que se estén presentando, ¿no? Entonces, las crisis tampoco son tan malas. El miedo tampoco es tan malo, siempre y cuando lo sepamos usar, ¿no? Entonces, nos puede poner en alerta para tomar mejores decisiones. Entonces, las crisis también nos pueden hacernos autoevaluarnos, replantearnos cosas. Entonces, tampoco es tan malo entrar o tener algún momento de crisis, ¿no? Siempre y cuando sepamos autorregularnos, que hablamos de la autorregulación, ¿no? Más que todo para que no afecte a otras personas en estos momentos, porque sí se ve mucho en las redes sociales que se están ofendiendo, que están ofendiendo a las personas, ¿no? Entonces, hay que evitar caer en eso, ¿no? En prejuicios, en ofensas, en estar discriminando, porque hay ahora discriminación también por todo esto, ¿no? Entonces ha aflorado la discriminación de la gente de Lima, con la gente de provincia. Entonces, todos somos peruanos, todos somos iguales, todos tenemos una descendencia, ya sea de la sierra, de la selva, entonces no hay por qué discriminar, ¿no? Entonces hay que aprender a autorregularnos también y dejar de actuar en base a emociones. Hay que aprender a los comentarios de Facebook parecía el colegio. Y decía, ¿en qué momento no hemos crecido? Bien, sí, chicos. Sí, y no solo en Facebook y en otras redes. Sí, y eso que no todos los peruanos tenemos acceso a las redes. Imagínate qué tan polarizados hemos estado. Bien, chicos, Rosemary, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy valiosa toda la información que has compartido con nosotros. Guichín, ¿tendrías algunas últimas palabras para ir cerrando el programa del día de hoy? Que estuvo muy interesante, me agradó mucho. Gracias. Perdón, me muteé, no me controlé. Bueno, sí, el tema de no preocuparse, sino de ocuparse, pero siempre prevenir. Una de las cosas que hacemos en SIDA Vida, promovemos el tema de prevención. Entonces, si a ti te preocupa algo, el futuro, lo que va a pasar, pues previene. Tampoco seas exagerado de comprar todo en el supermercado y no dejar a nada, a nadie, pero hay que prevenir. Es importante la prevención y estar alerta. Si esto puede pasar, ¿cómo debo actuar? ¿Qué es lo que debo hacer? Y todo, obviamente, de manera planificada, ordenada y preventiva, ¿no? Me encanta. Ocúpate, más no te preocupes. Chicos, muchas gracias por su tiempo. Nosotros nos reencontramos el siguiente sábado con un tema igual de interesante. Gracias, Rosemary, gracias, Guichín. Y gracias a todas las personas que se empezaron con la programación. Nos reencontramos el siguiente sábado. Gina, saludos, Gina. Y ojalá que vuelvas otra vez, Rosemary, no te hagas de rogar y ojalá que vuelvas otra vez. Invítenme. Saludos, buen fin de semana. Igualmente. Hay que... Ya.